Hola a todos, en esta ocasión vamos a comenzar a hablar sobre los macro y micronutrientes. Los nutrientes son elementos indispensables que necesitamos para poder vivir. Nuestro cuerpo necesita de estos nutrientes para poder garantizar la supervivencia. Y existen dos grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. La diferencia fundamental entre ambos es que los macronutrientes aportan energía y los micronutrientes no aportan energía. Dentro de los micronutrientes, que son los que nos vamos a centrar en este video, son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Los micronutrientes corresponden a las vitaminas, los minerales y el agua. Los hidratos de carbono van a aportar energía al organismo y se van a clasificar en hidratos de carbono simples o hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples corresponden a unidades, a moléculas individuales o la unión de dos moléculas y se van a caracterizar por darle a los alimentos un sabor dulce. Por el contrario, los hidratos de carbono complejos corresponden a la unión de muchas unidades, es decir, muchas moléculas, y no van a aportar necesariamente un sabor dulce. Dentro de los tipos de hidratos de carbono tenemos los monosacáridos como la glucosa, la fructosa y la galactosa, y los disacáridos, que son la unión de dos monosacáridos, como por ejemplo la galactosa y glucosa que forman lactosa, la glucosa y fructosa que van a formar sacarosa y la unión de dos glucosas que van a constituir a la maltosa. Tanto los monosacáridos como los disacáridos corresponden a los hidratos de carbono simples. Los hidratos de carbono complejo tenemos oligosacáridos y polisacáridos. Los oligosacáridos son la estaquiosa, la verbascosa y la rafinosa. Los polidosacáridos tenemos aquellos que son amiláceos, como el almidón, y que corresponden a muchas glucosas que van a estar unidas y que van a tener ramificaciones. Y ahora tenemos también los polidosacáridos no amiláceos, que son no digeribles, como la fibra alimentaria. En esta imagen podemos observar hacia la izquierda los carbohidratos simples, o sea, los azúcares que tenemos. Los monosacáridos por un lado y los disacáridos que corresponden a la unión de dos monosacáridos. Del lado derecho de la imagen podemos observar a los hidratos de carbono complejos, como los polidosacáridos, en este caso el almidón, donde vamos a ver muchas glucosas unidas y con ramificaciones. ¿Qué alimentos nos aportan hidratos de carbono? Tenemos para los disacáridos azúcares dulces como por ejemplo mermeladas y la miel. Ejemplos de oligosacáridos que son hidratos de carbono complejos tenemos las legumbres, también como polidosacáridos que son hidratos de carbono complejos, los cereales y las harinas. Por otro lado, la fibra, que corresponde a un hidrato de carbono complejo no digerible, tenemos las que son solubles, como las gomas, pectinas, mucílagos y algunas semicelulosas, los insolubles, como la celulosa, hemicelulosa y lignina, y la característica que tiene esta fibra es que al no poder ser digerida va a llegar intacta al tracto gastrointestinal, donde en el intestino va a ser fermentada por la microbiota intestinal. La recomendación para adultos es de 25 a 35 gramos de fibra diariamente a fin de mantener una microbiota en equilibrio y sana. Luego tenemos dentro de los que son hidratos de, dentro de los macronutrientes, las proteínas, cuya principal función es la construcción y mantenimiento de los tejidos, y son las únicas que van a contener dentro de su conformación nitrógeno. Están constituidas por muchas unidades de aminoácidos que están unidas entre sí. Cuando esto ocurre el proceso de digestión, se rompen las uniones de estos aminoácidos y lo que se va a absorber a nivel intestinal son los aminoácidos sueltos.
Podemos clasificar a las proteínas según su origen en animales y vegetales. Las proteínas de origen animal, carnes como pollo, pescado, cerdo, vacuna. También dentro de las de origen animal tenemos a los huevos, los quesos y los lácteos, como leche y yogur. Y dentro de las proteínas de origen vegetal, las legumbres y los cereales. Y la recomendación es de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso de la persona. ¿Sí? Que ya lo vamos a retomar este concepto más adelante. Los alimentos fuentes de proteínas, tenemos carnes blancas y rojas, quesos, huevos, leches, legumbres, la quinoa, los cereales y el seitán. No todas las proteínas son iguales, hay diferentes calidades de proteínas. Esta calidad se debe a la presencia de aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir, o sea que sí o sí tenemos que incorporarlos de la dieta a fin de no sufrir alguna enfermedad por carencia. También depende qué tanto se puedan digerir estos aminoácidos y también la presencia de ciertas sustancias o antinutrientes que pueden impedir un correcto aprovechamiento de estos aminoácidos. Las proteínas que se corresponden de alto valor biológico son aquellas que van a tener todos los aminoácidos esenciales en buenas cantidades, prácticamente sin ningún inhibidor y con buena digestibilidad. Entre ellas tenemos las de origen animal, carnes, huevos y lácteos. Lo que ocurre con las proteínas de origen vegetal es que suelen tener algo que llamamos aminoácido limitante. Es decir, que va a haber algún aminoácido que no lo van a tener, o sea, no va a estar presente, o bien va a tener muy poca cantidad y esa poca cantidad no va a poder aprovecharse por la presencia de antinutrientes. Con respecto al tema de los lípidos o grasas, tienen como principal función la reserva de energía, también van a formar parte de estructuras celulares, van a proteger al cuerpo de golpes, del frío, de infecciones, y se clasifican en saturadas, insaturadas y grasas trans o lípidos trans. Las grasas saturadas son principalmente de origen animal, a excepción del cacao y del coco, que si bien corresponden a sean de origen vegetal, van a tener mucha cantidad de grasa saturada. Estas grasas saturadas se caracterizan porque son dentro de las uniones de cada uno de los átomos, no va a haber doble ligadura, ¿sí? Está totalmente saturada de hidrógeno. Por el contrario, las grasas insaturadas van a tener dobles enlaces, es decir, lugares donde uno puede agregar más hidrógeno. Y las insaturadas van a estar principalmente en los alimentos de origen vegetal, aunque también los pescados son muy ricos principalmente en omega 3, que es una grasa insaturada. Una diferencia sustancial entre las grasas saturadas e insaturadas es que las grasas saturadas a temperatura ambiente van a ser sólidas y las grasas insaturadas van a ser líquidas. Pensemos la diferencia, por ejemplo, entre la manteca, que es de origen animal, y, por ejemplo, un aceite de oliva, que es de origen vegetal. Ahora bien, a través de un proceso industrial podemos agregar hidrógeno en esas dobles ligaduras de las grasas insaturadas y transformar esa grasa que es de origen vegetal líquida en una grasa de origen vegetal sólida a temperatura ambiente. De acuerdo a la conformación física que este hidrógeno ocupe dentro de la molécula, esa grasa puede transformarse en lo que llamamos grasa trans, que es una grasa que no es compatible con la salud de las personas, con lo cual hay que tratar de evitarlas porque puede dañar la salud. Los lípidos los encontramos principalmente en aceites, grasas vacuna, manteca, margarina, mayonesa, crema de leche, frutas secas y semillas. Bueno, muy bien, con esto finalizamos esta segunda presentación y en el próximo video vamos a seguir hablando de micronutrientes. Muchas gracias.